¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes, a ti también, Becker, nuevamente muy agradecido por la invitación que me has dado de compartir un poco acerca de redacción académica y el estilo APA con tus estudiantes. Y bueno, las 2 horas nos vamos a dedicar a ver diferentes casos prácticos para poder tenerlos presente al momento de redactar nuestro escrito académico. ¿Sí? Mi nombre es Renzo Cóndor, como ya lo mencionó Becker. Yo soy bibliotecólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con ya más de 8 años de experiencia en el ámbito de la educación superior y actualmente trabajando en la UPC, en Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sí, con mucho gusto les voy a presentar el día de hoy y pues agárrense que ya arrancamos, chicos. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. A ver. A ver, acá está. Ok. Ujú. No sé si se ve mi pantalla o todavía, Becker. No, todavía. A ver, voy a intentar nuevamente. Acá está. Ok. Ya debería estar Sí, compartiéndose. ahora sí. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a minimizar esto aquí. Y voy a poner ya la pantalla en presentación, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy, estimados estudiantes, es algunos tips básicos para la redacción académica y también qué debemos tener en cuenta para cumplir con este estilo que muchas veces es o nos causa mucha fatiga, mucha preocupación, no sabemos o perdemos el sueño, ¿no? Por cumplir con los requisitos del APA al momento de redactar un escrito académico, que puede ser pues un ensayo, un artículo, un trabajo de investigación, un trabajo de suficiencia, una tesis doctoral o cualquier material académico que ustedes estén desarrollando, ¿no? Para ello, es muy importante uno de los diversos estilos que existen actualmente en el mundo, y ese es el estilo APA, ¿no? Un poco centrarnos, para centrarnos dentro de un marco, les voy a presentar este pequeño esquema en el que tenemos cuatro, cuatro puntos dentro de un proceso, ¿no? Muchas veces tenemos en cuenta, pues, y es de alta importancia en sí, el método científico, ¿no? Sobre el cual nosotros comenzamos a, a iniciar nuestra tesis, nuestro artículo científico, ¿no? Pero en paralelo, también tenemos este proceso que es el de la gestión de la información, ¿no? Al momento de nosotros en el método científico, pues tenemos la observación, la formulación del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y los resultados. En paralelo a este proceso, nosotros también tenemos este flujo que es el del proceso de gestión de información. ¿Qué quiere decir? El primer punto, que es el de fuentes de información, consiste en cómo nosotros, como investigadores, como autores de un producto académico, vamos a encontrar información confiable. Y para ello tenemos algunas herramientas que posiblemente también las hayan mencionado los docentes en las clases previas, como son el Web of Science, el Scopus, ¿no? Para, en general, la literatura científica a nivel mundial, son, digamos, las bases de datos top. Luego tenemos el PubMed, también muy importante para el área de las ciencias de la salud. Y bueno, buscadores, metabuscadores, indexadores, como lo son el Google Scholar, y también otra herramienta nueva, como es el Microsoft Academic.
A partir de este punto, fuentes de información, nosotros comenzamos a recopilar una serie de capítulos de libro, tesis, por ahí puede ser patentes, artículos, en fin, diverso material que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestro trabajo académico. Luego de eso, nosotros, como buenos estudiantes, vamos a organizar esta información. Para ello, tenemos algunos softwares o la manera en que nosotros actualmente nos organicemos, ¿no? Para ello, yo les recomendaría el uso de estos software, el Mendeley, el Zotero, el EndNote. Y he puesto uno más de carpeta porque no todos los estudiantes organizan la información a través de estos programitas, ¿no? Sino algunos tienen su carpeta en su computadora Windows, crean y ahí comienzan a añadir los PDFs, ¿no? Sin embargo, los tres primeros nos ayudan muchísimo para que, para poder organizar la información, centralizar en un solo punto a través de un software todos los PDFs que tengamos o todos los enlaces que hayamos recopilado y podamos acceder de manera más fácil, incluso poder jalarlos, ¿no? a nuestro Word fácilmente. Entonces estos programitas son muy recomendados. Luego de ello tenemos un tercer punto que es el del análisis de la información, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para el análisis de la información? Tenemos diversos, ¿no? Quizás de origen más cualitativo, como puede ser el Boss Viewer o el Gephi, ¿no? Para análisis más bibliométricos, o por ejemplo el software en vivo, el Atlas TI, de carácter más cualitativo, o el R, el SPSS, herramientas ya de carácter más cuantitativo. Y todo ello, ¿con qué finalidad? De elaborar nuestro trabajo académico, que puede ser un artículo científico con la metodología IMRD, que también seguramente han escuchado, que es introducción, método, resultados y discusión. Son los puntos fundamentales de un artículo académico, y también el trabajo de grado o tesis. Entonces, aquí valdría preguntarnos en cuáles de estos puntos interviene la redacción académica y el estilo AP, ¿no? Entonces, para ello, voy a señalar, ¿no? Con una barrita celeste, en qué partes es que interviene la redacción académica y el estilo APA. Evidentemente, la redacción académica la vamos a volcar cuando ya estemos elaborando el artículo científico o la tesis dentro de las secciones o capítulos que formen parte del documento, y la parte de referencias y de citas las vemos en estos dos primeros puntos, en las fuentes de información y en la organización de la información. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros comenzamos a recopilar fuentes, como son los artículos, como son los patentes, tesis, datasets, nosotros también debemos guardar los datos de dónde provienen, quién es el autor, cuál es el título de la fuente, de qué repositorio proviene y cuál es el enlace desde el cual vamos a acceder o vamos a permitir a nuestros lectores acceder al recurso que nosotros estamos referenciando, ¿sí? Cabe mencionar también que ustedes, chicos, pueden interrumpirme en cualquier momento de la sesión y yo voy a atender a sus consultas. Entonces, ya teniendo este contexto base, nos vamos a ir directamente al punto de la redacción académica, ¿no? ¿Será lo mismo redacción académica y redacción recreativa o redacción literaria? Aquí nosotros tenemos que hacer un claro distingo, puesto que la redacción recreativa o la redacción literaria tiene que ver más con un proceso de introspección del autor, ¿no? El autor no necesariamente va a escribir algo de manera objetiva, sino todo lo contrario, puede dentro de este escrito incluir mucha subjetividad
un lenguaje que no ha de ser claro ni preciso, sino que ha de utilizar diferentes figuras, ¿no? Diferentes figuras retóricas con la finalidad de impactar en su lector, ¿no? Con un lenguaje artístico, un lenguaje poético, ¿no? Tal como lo tenemos aquí en la imagen, un pequeño ejemplito, que es la portada de un libro de uno de mis autores favoritos, Julio Ramón Ribeiro, y su ya conocido cuentario, La palabra del mundo, ¿no? Mientras que al lado derecho tenemos otra portada de otro documento, cuyo título es Ideología política en la correspondencia de Julio Ramón Ribeiro con su hermano Juan Antonio, ¿no? Dentro de un periodo de años, y en esta portada nos indica que es una tesis para optar al grado de magíster, ¿no? Dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad de la cual también provengo yo. Entonces, aquí podemos hacer una clara distinción, ¿no? Mientras que un documento es la producción del mismo autor, ¿no? Sus cuentos, el otro tiene que ver, ¿no? Con una tesis en la que han desarrollado el método científico, ¿no? Por más que pueda ser una tesis de carácter literario, estas se caracterizan, los escritos académicos, por seguir este proceso riguroso de el método científico. Entonces, eso para empezar, tenemos que tener muy claro esta distinción. Ahora, ya teniendo claro que nosotros, la manera en la que vamos a escribir nuestros artículos o tesis ha de ser mediante la redacción académica, ¿qué características debemos tener en cuenta? Una de ellas es la veracidad, ¿no? ¿Qué queremos decir con veracidad? Que nuestro escrito tiene que ser auténtico, ¿no? Tenemos que dar información veraz, certera, de lo que nosotros estemos encontrando como parte del desarrollo de la investigación. También nuestro escrito tiene que ser preciso, ¿sí? No debemos utilizar figuras retóricas, no debemos por ahí utilizar algunas estrategias como parte del escrito recreativo, literario, ¿sí? Debemos ser lo más exactos dentro de nuestra producción. Y como un tercer punto, que son de los tres más importantes, es que debemos ser lo más claros posible. Nuestro escrito tiene que ser sencillo, eh, acotado, directo. Esas son las características principales que tiene una redacción académica. Ahora bien, hay otras características que diversos autores también le dan, como son la sobriedad, es decir, que no haya el uso de adjetivos sea mínimo, ¿no? Para evitar la subjetividad, que sea fluido, es decir, que exista un orden lógico entre la construcción de las oraciones con respecto a los párrafos y los párrafos con respecto a las secciones, que hay una construcción lógica en todo el escrito, y también algunos autores encuentran la efectividad como una de las características que tiene que tener la redacción académica por motivo de persuadir al lector, ¿no? Dentro de la hipótesis que él está planteando, ¿no? Entonces, también lo hemos considerado acá. Sin embargo, las tres primeras, veracidad, precisión y claridad, que justamente las he resaltado más, son las primordiales. Ahora, como parte de esta redacción académica, es muy recomendable el uso de conectores, ¿no? Aquí yo les he colocado solamente algunos, como son los de tiempo, entonces, siguiente, después, ¿no? Causa y efecto, por lo tanto, en consecuencia, etcétera. Adición, ¿no? Además, asimismo, más, en fin. Contraste, ¿no? También pero, sin embargo, aún así, no obstante, también podría añadirse ahí, ¿sí? Que nosotros utilizamos como parte de, de este enriquecimiento en nuestra redacción académica. Es muy importante el uso de conectores. Ahora bien, también hay algunos conectores, y eso sí es como parte de un poco de la expertise, que a pesar de que se utilizan
digamos, ya en la escritura de carácter literario, no se utilizan en la académica, ¿no? Por ejemplo, hay un conector que es el de contraste, que es el empero, que por ahí lo han podido leer en alguna novela, en algún cuento. No se utiliza mucho en la redacción académica. En la redacción académica buscamos, como ya lo dijimos previamente, ser los más sencillos posibles. No se utilizan palabras muy complicadas, somos más directos al momento de escribir. Más directos, pero no por ello dejaremos de usar los conectores. Ahora, ¿qué deberemos evitar como parte de este proceso? Vamos a evitar los coloquialismos, ¿no? Aquí un ejemplo, que imagínense que en su tesis pues escriban que algo o alguien se quedó de brazos cruzados, ¿no? Eso no es aceptable para una redacción académica. O también las jergas. Deberemos utilizar preferentemente algunos tecnicismos en lugar de jergas profesionales. Por ejemplo, en lugar de escribir periodo de ajuste económico, preferiremos el tecnicismo, que es recesión, que además es una palabra más directa. También vamos a evitar comparaciones lógicas que generen confusión. Aquí tenemos un casito también, ¿no? Los niños de 12 años tenían más probabilidades de jugar con sus compañeros de edad que los de 6 años. Aquí, ¿qué queremos decir? Que los de 12 años tenían más probabilidad de jugar con los de su edad con respecto a los de 6, o queremos decir que los de 12 en comparación con los de 6 tienen más probabilidades de jugar con sus compañeros de edad. Entonces, estas construcciones a veces complejas no deberían utilizarse, deberíamos ser más directos, más acotados al momento de nuestra redacción. Una cuestión adicional que debemos evitar es el antropomorfismo, es decir, utilizar verbos que se utilizan para personas, ¿no? Y confundirlos y utilizarlos para cosas. Aquí también tenemos un ejemplito. Se solicitó el proyecto, se solicitó al proyecto autorización para. ¿Se solicita al proyecto algo o se solicita al coordinador del proyecto, al gerente del proyecto, algo? Entonces ahí tenemos que evitar también este tipo de usos. Y un tip adicional, que este de acá lo he sacado del mismo manual del APA, que es la palabrería y redundancia. Así le denominan, ¿no? Evitar el uso indiscriminado de algunos términos dentro de una misma oración o sentencia. Por ejemplo, aquí tenemos el sector de minas y el sector hidrocarburos desarrollaron una campaña a favor del sector salud en Huancavelica, ¿no? Aquí utilizamos en 3 oportunidades el término sector. Podríamos utilizar al inicio o podríamos utilizar directamente, ¿no? El sector minas e hidrocarburos desarrollaron una campaña en favor de, y acá poder cambiar el término, ¿no? En lugar de sector, podríamos cambiarlo por un sinónimo. Eso es lo que nos indica este manual de redacción del mismo APA, y que nosotros debemos evitar. Ahora, una cuestión adicional es el uso de la voz activa o la voz pasiva. Aquí, bien curioso, según el estilo de APA, ambas son usos que pueden ser posibles dentro de una redacción académica. Sin embargo, se recomienda el uso de la voz activa por ser más directa, ¿no? Y aquí tenemos también 2 ejemplos bastante ilustrativos, como son: los estudiantes completaron las encuestas dentro de la voz activa, y en la voz pasiva, las encuestas fueron completadas por los estudiantes, ¿no? En la voz pasiva, lo que nosotros hacemos es agregar
el verbo ser a nuestra oración para construir esta figura, ¿no? Las encuestas fueron ser, ¿no?, completadas por los estudiantes. No es directa, nos genera un mayor número de palabras y por tanto no se recomienda tanto su uso, ¿no? El uso que necesitamos incorporar dentro de nuestro escrito académico es el de la voz activa. Y una consulta muy frecuente, y que también se le ha planteado el mismo APA y diversos autores que han escrito acerca de redacción académica, es ¿cuánto es el número de palabras aprox que yo debo tener para desarrollar una oración, ¿no? ¿Es mejor hacer una oración corta? ¿Es mejor hacer una oración larga? Pues el APA lo que nos indica es que no hay un número de palabras establecido y que en lo posible no llegar a los extremos, ni que sean oraciones cortas que por ejemplo puedan suponer el uso de una oración de algunas palabras como único párrafo, o de oraciones largas en donde hayan ¿no?, diferentes conectores dentro de una misma oración. Eso debemos evitarlo, deberíamos utilizar un término intermedio, aquí no hay, digamos, una fórmula establecida, pero la recomendación es término intermedio, ¿no? Ni que sea extremadamente corta, ni extremadamente larga. Y acá hay también una recomendación, que esta de acá sí no la saco del APA, sino de diversos autores que han escrito acerca de metodología en investigación. La recomendación para desarrollar un texto es escribir en tercera persona, ¿no? En lugar de escribir, por ejemplo, en el estudio, ¿no?, o en mi tesis, busco contrastar, debemos escribir en tercera persona, así, ¿no? En el estudio o en la tesis se busca contrastar, o se buscará contrastar, bueno, como también deben conocer, en futuro, siempre y cuando estén escribiendo en su proyecto, ¿no? Si están en la tesis o el artículo, será en presente. Y acá también, ¿no?, otro ejemplito: la investigación que realicé determina, y acá vemos la forma en tercera persona, ¿no? De esta manera, de esta oración tenemos dos formas, como por ejemplo, la investigación realizada determina, o la investigación que se realizó determina. ¿Sí? Ambas formas son válidas y recomendables en lugar de utilizar la primera persona. Recuerden, chicos, que en cualquier momento pueden interrumpirme, yo estaré atento a sus consultas. ¿Qué más tenemos? Ahora, algo que deben saber también es que cuando se habla del estilo APA, y ustedes saben, hace ya un año ha salido la sexta edición, la séptima edición en inglés, ¿no?, del Manual de Publicaciones del APA. Este manual está más volcado al ámbito de los artículos científicos o académicos, ¿sí? No tanto a las tesis, o como también lo llamamos en Perú, trabajos de investigación, ¿no? O también la otra modalidad, trabajos de suficiencia. Está más volcado al ámbito de los artículos académicos y científicos, y por eso es que les muestro esta estructura, que sin embargo también utilizan diversas universidades nacionales e internacionales, porque está haciéndose más frecuente que las tesis tengan una estructura de artículo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar? Pues son el título, nombre del autor, la afiliación del autor, es decir, de qué universidad proviene cuando está desarrollando esta producción, una nota del autor, donde generalmente se coloca el org ID del investigador, es decir, es como el DNI del investigador, ¿no?, a nivel mundial, el título abreviado de la investigación, el resumen del artículo,
también las palabras clave o denominadas keywords, el cuerpo en sí de la investigación, la lista de referencias, notas a pie de página si es que corresponden, y esto ya es accesorio. El desarrollar apéndices, ustedes seguramente han visto que cuando han estado buscando fuentes de información, que en el artículo científico, en la parte final, a veces colocan apéndices y está, por ejemplo, el cuestionario que él o los investigadores han aplicado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de apéndice. En otros casos, está como materiales suplementarios, cuando hacia el final, o en alguna parte del cuerpo del texto, agregan un link, ¿no? Y este link te lleva a el cuestionario que ha utilizado el investigador o investigadora. ¿Qué más tenemos? Ya aspectos más de forma, que muchas veces consultan. ¿Cuáles son los tipos de letras que se utilizan o que valida el estilo APA? Actualmente son los siguientes: la letra Calibri, la letra Arial, la letra Lucida Sans Unicode, Times New Roman y Georgia, ¿no? Estas son las letras que se validan actualmente. Anteriormente no estaba ni siquiera la Times, entonces es un avance grande para para el Apple poder incluir algunas letras que antes no estaban normadas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Con respecto al espaciado, muchos estudiantes consultan cómo va, ¿no? Va a un espacio, espacio y medio. Lo que nos sugiere el estilo es que vaya todo el texto de inicio a fin a doble espacio, a excepción de estas dos secciones, las tablas y figuras y las notas a pie de página. Se sugiere que las notas a pie de página sean de un solo espacio y las tablas y figuras de un espacio o de un espacio y medio. Tampoco es necesario añadir líneas en blanco antes o después de los encabezados, ¿no? Si colocamos a doble espaciado, con ello será suficiente para, eh, para el estilo de APA. Y una cuestión adicional, que lo dejo ya al último, es la alineación del texto. La alineación del texto hacia la izquierda es algo que nos indica el APA. Sin embargo, y acá yo pondría mucho ojo porque cada universidad establece un estilo de redacción académica para su facultad o para la carrera o para la universidad también, ¿no? Entonces, aquí habría que revisar bien ese manual, esa guía que nos indica nuestra institución para ver si lo alineamos a la izquierda. En general, las instituciones, al menos en Perú, por lo que veo, sí solicitan que la alineación sea justificada, ¿no? Pero acá les muestro cómo es que se indica en el mismo manual del APA. Entonces, esa era la primera parte, chicos, con respecto a las citas y las referencias, o perdón, respecto a la redacción académica. Y ahora vamos a pasar ya a una segunda sección un poco más práctica, que es sobre las citas y las referencias. Sí, veo que ha levantado la mano Yasmín. Yasmín, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Yasmín. Profesor, estaba comentando, bueno, también respecto a la redacción del tiempo. Por ejemplo, tengo claro que materiales y métodos y resultados se escriben tiempo pasado, pero el resumen, introducción, discusión y conclusión, ¿eso me podría aclarar? Y también Sí. si hay alguna diferencia entre norma APA y Vancouver. Ah, ok. De acuerdo. Sí, mira, con respecto a las secciones que has indicado, ¿no? El resumen, las conclusiones, la discusión, si es que estás elaborando un artículo científico, el tiempo ahí va en presente, ¿no? Ahí debería ir en presente, ese es el tiempo que sugiero que utilices. Y de otro lado, con respecto al estilo de APA, efectivamente difiere con el estilo Vancouver, y bueno, es parte un poco de lo que voy a mencionar a continuación, pero en resumidas cuentas, el estilo APA
surge por una asociación de psicólogos en los Estados Unidos, allá pues hace ya casi 60 años, ¿sí? Mientras que el estilo Vancouver surge por una asociación de, de salud, también en los Estados Unidos, ¿no? Que actualmente se llama, si mal no recuerdo la asociación que lo tiene la Vancouver, el NLM, ¿no? National Library of Medicine. Esa es la asociación que establece los lineamientos de Vancouver, y sí, son distintos estilos. Ahora, en Latinoamérica y en general para áreas como ciencias sociales, humanidades, administración, se utiliza mucho más el estilo APA, ¿no? Inclusive para carreras de ingeniería, de derecho, se sugiere más, al menos en el Perú, el estilo APA, ¿no? Pocas son las universidades que utilizan el IEEE, que sí es un estilo ad hoc para ingeniería, no lo utilizan, pero sí algunas carreras de salud, o muchas utilizan sí el Vancouver. ¿Tú eres de una carrera de salud, Jocelyn? Soy Yasmín, profesor. Ah, perdón, Sí, soy Yasmín. una carrera de salud. Oh, correcto. Ujú, por eso Igual, le al pregunto. término de la sesión, a través de nuestro amigo Becker, yo les voy a compartir este material, pero también tengo un material específico para Vancouver. Me gustaría compartírtelo al término. Por Eh, favor, profesor. sí, Gracias. no te preocupes. De nada, Yasmin. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Excelente. Entonces, vamos avanzando. Esta sección yo la he titulado Citas y referencias sin morir en el intento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esta preocupación de cómo debemos hacer las citas, cómo las referencias, qué pasa si agrego una cita y no una referencia, estaré cometiendo plagio, o como decía un político, como lo pongo acá, ¿no? ¿Será copia? Vamos a ver justamente un video ilustrativo de este tema, ¿sí? Ahorita le voy a dar clic, y luego de visualizar el video, vamos a comentar. Becker, ¿me comentas por favor si se escucha el audio? Sí, claro. Ah, de acuerdo, ya. Entonces voy a ponerlo acá. Es un video súper cortito y a partir de eso vamos a comentar, analizar. Estamos con tiempo. ¿Qué es para usted un plagio? Y para quienes no sean acá bueno, no sean peruanos, no conozcan tanto la realidad nacional acá en Perú, RPP es un medio de comunicación y está entrevistando a un señor que es un político peruano, fundador de una universidad aquí, un político importante podría decirse, ¿no? Porque ya van varias elecciones en las que su partido está en el gobierno, ¿sí? Es el señor César Acuña, y a él se le encontró un caso de plagio, ¿no? Y esta es una entrevista al respecto en donde él da unas declaraciones que podrían ser polémicas. Vamos a escuchar. Yo no sé, tiene... No, en concepto general. No, plagio es, por ejemplo, tomar algo que no es tuyo. Primero, mira, pues digo que no es plagio porque el nombre de la tesis es original. Nombre de la tesis original. Las conclusiones de la investigación son originales. Que tú... Entonces, si eso no es, si no hay el nombre es original y las conclusiones son originales, no hay plagio, pues, no hay plagio. Bueno, esas son las declaraciones que nos da este político peruano. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto. ¿Ustedes creen que si yo elaboro una tesis doctoral y el título es un título original y las conclusiones también son originales, pero el cuerpo no? Capítulo 1, 2, 3, etcétera, no lo son.
¿Eso no sería plagio? ¿No? ¿Qué podríamos denominar plagio? ¿Alguien que quisiera compartir algo? A A ver. ver, me animaré a participar. Sí, hola Eh, Úrsula. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Bueno, el solo hecho de tomar una idea propuesta por un autor y no referirse a ese autor y asumir nosotros esa autoría, entre comillas, eso ya es un plagio, ¿no? Y no necesariamente la idea que se tome puede ser una teoría, conclusión o un resultado, sino una propuesta teórica, una propuesta Exacto. cognitiva que la haya hecho otra persona y que no digamos que eso lo dijo otra persona y no fui yo. Exactamente, Úrsula. Y te hago una consulta. Si tú citas a una serie de autores, diversos autores, para poder explicar, por ejemplo, un constructo que digamos sea, estamos en esto, producción académica, ¿no? Que sea un constructo como parte de un problema de investigación, y tú citas a diversos autores para explicar a este constructo, ¿eso te restaría a ti como investigadora porque no estás escribiendo lo que tú piensas, sino que estás utilizando los autores o diversos autores para sustentar o para definir un concepto? ¿Cómo crees tú que es ahí? Yo creo que depende de los niveles de interpretación que proponga el mismo autor, ¿no? Porque tomar información, por ejemplo, en la historia, datos fácticos, puestos de una determinada manera, interpretadas bajo un paradigma o una teoría, el autor puede proporcionar interpretaciones nuevas, ¿no? La Correcto. combinación, bueno, el aporte de varios autores no necesariamente signifique de que se está construyendo una narrativa ya hecha y que por lo tanto va a conducir a la misma conclusión. Exactamente, Úrsula. Muchas gracias por tu participación. Que nosotros incorporemos diversos autores, diversas fuentes a nuestro trabajo académico, no quiere decir, ¿no?, que estemos restándole valía a nuestra tesis o nuestro artículo. Todo lo contrario, quiere decir que nosotros, haciendo uso justamente de estas fuentes, estamos sentando determinada posición, estamos desarrollando una narrativa que es personalísima, que es auténtica, que resulta original y que no la va a hacer otro investigador, ¿no? Es algo muy propio del investigador, que podría ser pues Úrsula, Yasmín, y muchos de ustedes, ¿no? Entonces, con respecto a este título que le coloqué, ¿por qué citar si puedo copiar? ¿No? En sí, la respuesta, pues, debemos citar en cualquier caso, ¿no? Debemos citar porque nos ayuda desde diversos puntos a darle un sustento también a nuestro trabajo académico, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el plagio y así respetar los derechos de autor, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Como ustedes saben, acá en el Perú el derecho de autor está regulado por el Decreto Legislativo 822 y como también se recoge en diversas políticas eh, a nivel mundial, existen dos tipos de derechos, ¿no? El derecho moral y el derecho patrimonial, ¿no? El derecho moral, el derecho a ser reconocido como autor de una obra que uno ha realizado, y el derecho patrimonial, que es el derecho a lucrar con una obra que uno ha desarrollado, ¿no? En cualquiera de estos casos, nosotros debemos siempre, siempre dar el crédito. Y este dar el crédito es justamente respetar el derecho moral que el autor tiene, ¿no? ¿Qué es plagiar? Es presentar las palabras, ideas o imágenes inclusive
Imágenes porque puede ser una fotografía, una infografía, ¿sí? De otros autores como nuestras, ¿sí? Eso es plagiar. Es decir, extraigo algo, lo incorporo a mi texto y no digo que es de otro autor, ¿no? Me apropio de algo que no es mío. ¿Y de qué manera voy a evitar el plagio? Dando el crédito, ¿no?, a las fuentes correspondientes. ¿Cómo puedo dar el crédito? Cuando yo hago un correcto paráfrasis y haciendo una cita. Eso lo vamos a ver en un momentito. Cuando hacemos una cita textual, eso también lo vamos a ver en breve. Y cuando incluimos o adaptamos tablas y figuras. Entonces, ¿qué es citar? Es referir textos, ideas o imágenes cuya autoría es de otra persona y que hemos usado en nuestra investigación, ¿no? Para eso respetamos el derecho de autor, bueno, que puede estar bajo distintas licencias, ¿no? Como el copyright, el copyleft, el Creative Commons, ¿no? Acá ya no voy a andar mucho al respecto, pero podrían googlear los curiosos, curiosas sobre estos temas. Ahora, ¿qué es citar? ¿No? Cualquier material o información que hayas utilizado en la investigación. Esta cita puede ser de cualquier tipo de formato, ¿no? Ya sea un formato físico, como un libro, una revista, una fotografía, un boletín, ¿no? O cualquier documento en formato digital, como puede ser un video, un post de Instagram, un post de TikTok, que ahora está muy, muy de moda, un post de Facebook, ¿sí? Cualquier tipo de material puede ser citado y referenciado. Ahora, habría que ver, y esa sí es otra pregunta que no es parte de la exposición, pero que de todas maneras la dejo suelta, ¿qué tipo de material debemos referenciar? ¿Sí? El material que es confiable, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo hacer la distinción entre un material confiable de otro que no lo es? En algo que podría ser considerado un fake news de una noticia real. Entonces, ese es otro trabajo que, y bueno, voy a volver acá brevemente para que se pueda ver que en este esquemita que les mostré inicialmente, se encontraba, ¿no? En esta parte inicial de acá, de fuentes de información. ¿De qué fuentes confiables nosotros comenzamos a incorporar datos, ¿no? Acá yo he colocado, digamos, las más renombradas: Web of Science, Scopus, PubMed, en fin, Google Scholar, Microsoft Academic, pero podría ser también YouTube, podría ser también Instagram. Si soy un estudiante de comunicaciones y estoy desarrollando un análisis del discurso de un programa televisivo, podría ser absolutamente válido YouTube o la página web del canal del cual estoy revisando las fuentes. Pero si soy, por ejemplo, del área de la salud, y yo que esté revisando algunos videos publicados por X personas en YouTube, ahí sí no sería dable, ¿no? Ahí habría que ver en esta primera parte de las fuentes de información cómo es que nosotros, primero, elaboramos bien la pregunta y a partir de eso, cómo comenzamos a construir una estrategia de búsqueda de información, ¿sí? Eso es muy importante para poder recopilar fuentes confiables. Disculpen, me di un salto en la presentación para hacer esa pequeña acotación, pero que me parece importante, porque acá yo justamente agrego, ¿no?, que pueden ustedes citar tranquilamente cualquier tipo de formato, ¿sí? Recuerden, podemos parar en cualquier momento. Entonces, con respecto a los estilos de citación, el que nosotros vamos a exponer a continuación es el de la American Psychological Association, pero ustedes pueden ver diferentes estilos, ¿no? Acá, por ejemplo, economía y negocios se suele utilizar a nivel mundial Harvard. En humanidades se utiliza mucho Chicago. Y lo que mencionaba hace un momento Yasmín, para medicina, áreas de ciencias de la salud utilizan el Vancouver.
para ingeniería es el IEEE y así, ¿no? Hay decenas de estilos y dado que cada universidad adapta un poquito el estilo oficial a su realidad, a su contexto, podría decirse que también hay cientos de subestilos, ¿no? Cada adaptación que ha realizado la Casa de Estudios. Entonces, sobre el APA, aquí tenemos una pequeña línea de tiempo. ¿Cómo es que se inició esta travesía sobre el APA? Ya como a través de la consulta de Yasmín adelanté, ya hace casi 70 años aproximadamente, comenzó la primera edición del APA cuando un grupo de investigadores del área de psicología en los Estados Unidos se comenzó a preguntar: oye, yo estoy haciendo este artículo de esta manera, pero tú lo estás citando de otra, y aquel lo está citando con pies de página, y tú con paréntesis, y más allá consideras solamente el apellido, no las iniciales del nombre. Entonces, había una gran diversidad en la década del 50 de cómo hacer los estilos de citación, no había unanimidad. Entonces se juntaron desde la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos y en el 52 crearon y publicaron la primera edición del APA, ¿no? Actualmente, y acá ya voy a hacer la segunda slide, ¿no? Actualmente nos encontramos con la 7ª edición, ¿no? Que fue publicado en el 2019, ¿sí? En el 2019. Esta edición es la edición en inglés. Ahora, actualmente estamos con la 4ª edición en español, que es la traducción de la 7ª en inglés. Hago esta aclaración porque como ya salió esta nueva traducción, algunos dicen es la APA la 4ª edición. ¿Por qué la 4ª? Porque es la 4ª edición del español, que es la traducción de la 7ª. Para que no puedan caer en algún tipo de confusión cuando estén revisando material en la web, ¿sí? Y aquí vamos ya un poco a algunos ejemplitos. Tengo aquí dos casos. Caso A y caso B. Me gustaría leerlos en el chat. Voy a preguntar primero, ¿cuál ustedes creen que es la cita? ¿Es una cita la A o la B? Los voy a leer en el chat, a ver si comienzan a responder. ¿Cuál será una cita? ¿La A o la B? A ver, vamos a ver acá. La B dice Úrsula, la B dice Cintia, ¿quién más? Guadalupe también dice la B. ¿Alguien dice la A? Chicos, chicas. A y B dice Yasmín. Cita, estoy mencionando cita. A dice Sandra. Creo que ya somos todos. Bueno, vamos a dar respuesta. ¿Cuál será una cita? ¿Sí? La de abajo es una cita. ¿Sí? La cita es la idea que tomamos de un autor y la agregamos en nuestro escrito. Puede ser directa, entrecomillada, como vemos acá, o puede ser de parafraseo. Mientras que una referencia bibliográfica es el conjunto de datos que nos permite identificar cuál es el libro, cuál es el video, cuál es la tesis que yo he citado. Son los datos principales, ¿no? El autor, el año, el título, y en este caso, la editorial, ¿no? De un librito que también traigo a colación, que espero puedan conseguirlo, es Cómo escribir claro. Sí, es un librito muy interesante, práctico, cortito, de cómo escribir. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que la cita es aquello que agregamos en el cuerpo del texto, la referencia son los datos que añadimos en la sección de bibliografía, ¿sí? Hacia el final del texto.
hacia el final del texto. Aquí vamos a ver unos ejemplitos. Entonces, nuevamente, nuestro amigo político peruano César Acuña nos dice que la división para las citas es la siguiente, ¿no? Esto sí no lo van a encontrar en el librito del APA, esto sí es algo que yo he preparado para ustedes, una división práctica de cómo es que se subdivide las citas, ¿no? Para citas tenemos citas directas y citas de paráfrasis. Las citas directas se subdividen en dos también. Citas directas cortas y citas directas en bloque. En la anterior edición se llamaban citas largas simplemente. Ahora le han cambiado de nombre y la denominan en bloque. Hago la colación por si alguien revisa la anterior edición. Y también tenemos las citas de paráfrasis, cuya una de sus subdivisiones es la cita múltiple, ¿no? Que debe ser cita de paráfrasis regular y también hay una cita múltiple. Y ahora, a lo largo de ya sea la cita directa, de paráfrasis, cita corta en bloque y múltiple, podemos hacer uso de dos tipos de citas, ¿no? La cita narrativa, es decir, indicar según Acuña, 2021, o una cita parentética, o también llamada cita entre paréntesis, Acuña 2021. Veo que hay una pregunta de Úrsula. Sí, soy yo. ¿Qué diferencia habría entre la cita múltiple y la cita regular que mencionó? Sí, la cita de paráfrasis regular es, por ejemplo, realizas una paráfrasis y es de una sola fuente. Mientras que la cita múltiple, tú, por ejemplo, analizas 3 fuentes, ¿no? Un libro, un artículo y una tesis. Y estas 3 fuentes coinciden en algún punto. Entonces, en lugar de que tú hagas una paráfrasis para cada una, haces una paráfrasis para los 3 e indicas que existe un punto de coincidencia. Este tipo de cita, yo les voy a decir, es una cita bastante particular, que a veces se utiliza mucho incluso para denostar que uno, o demostrar que uno sabe pues de citas, ¿no? La vamos a ver, hay un ejemplito ahorita práctico, después, pero tú lo vas a ver más que en tesis y trabajos de investigación, lo vas a ver en artículos científicos. En artículos científicos vas a encontrar muchos más este tipo de casos de citas múltiples. Úrsula. Muchas gracias. De nada. Entonces, teniendo estos casos, chicos y chicas, como les menciono, se puede usar con respecto al tipo de formato 2 tipos de citas, ¿no? Darle un énfasis en el autor, acá, Acuña, o un énfasis en el contenido, haciendo la cita entre paréntesis con los datos de la cita de manera aislada. ¿Sí? Ahora, también por el tipo de fuente, hago esta subdivisión solamente para que vean que existe un tipo que es la cita de cita. ¿Sí? La cita de cita, que a pesar de que a veces no la quiero mostrar en alguna exposición, orientación, porque es un tipo de cita que no es muy recomendable, siempre terminan solicitándola y es inevitable poder agregarla. A ver, vamos a ver un comentario en el chat. Guadalupe nos dice, indicaría et al entonces con respecto a la cita múltiple. No, en la cita entre paréntesis vamos a separar a los autores con un punto y coma, a las fuentes con un punto y coma. Ahorita lo vemos, Guadalupe, descuida, ahorita ya estamos. Entonces, teniendo en cuenta este marco, acá está, bueno, yo les voy a compartir la PPT más adelante a través de Becker, pero es importante que tengan esto en consideración. Voy a ver si estamos bien con los tiempos. Sí, estamos muy bien. Entonces, vamos a ver ya ahora sí algunos ejemplos de citas directas. Aquí pues está la imagen de un autor que a mí me gusta mucho, que es el señor Marco Aurelio de Negri, ya fallecido hace 3 años, si no me equivoco, y tenemos un ejemplo de cita corta, cita directa corta, que es de menos de 40 palabras, ¿sí? De menos de 40 palabras.
acá, ¿no? Por ejemplo, tengo la cita, dice, diversas fuentes señalan que, abro comillas, acá está señaladito, ¿no? En una relación presencial, cara a cara, uno puede soportar a otro ser humano 2 o 3 horas seguidas, y 3 o 4 horas si no son seguidas. Cierro comillas y abro paréntesis para indicar ya los datos de mi cita. ¿Cuáles son los datos que yo voy a considerar? Autor, año, número de página, ¿sí? Se dice que el APA es un tipo de cita, autor, año, número de página, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estos 3 datos principales acá. Esto en una cita directa corta que es menor de 40 palabras. Entonces, ya despedimos a Marco Aurelio de Negri y tenemos otro ejemplo de cita, cita en bloque. Cita en bloque. Es decir, de 40 o más palabras. Acá con énfasis en el contenido, o como se llama en la nueva edición del APA, cita narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque ya no coloco al autor, como en este ejemplo de la izquierda, entre paréntesis todo, sino que saco al autor y lo coloco al inicio, ¿no? Lo coloco al inicio. Es como muchas veces en las tesis se utiliza este conector, ¿no? De acuerdo a de Negri, 2018, señala lo siguiente, 2 puntos. Y tengo acá ya la cita directa larga, o cita directa en bloque, ¿no? Que no la tenemos entrecomillada, eso apúntenlo chicos, chicas, no la tenemos entrecomillada, la tenemos con una sangría hacia el lado derecho, ¿sí? Una sangría de 1.7, pero en todo caso podrían manejarla que en sí nos viene por defecto en el Word, que es el Tab. ¿Y qué datos tenemos para la cita directa larga o en bloque? Tenemos igual el autor, el año y el número de la página, ¿sí? Es el número de la página. Entonces, estas son 2 maneras de citar, una de manera corta o de manera larga, en bloque. El primero con un tipo de cita parentética, todos los datos dentro del paréntesis, y el otro con un tipo narrativa, donde el autor se saca hacia afuera junto con el año, y el número de página va en la cita misma, ¿sí? Una Si tienen... pregunta. Yo me acuerdo Sí, que claro. en la sexta edición había una controversia en que si el punto iba después de la página o antes de la página. Sí, gracias por tu acotación. En esta séptima edición, esa controversia ya se despeja y el punto va después. Gracias también por esa Bien, consulta que gracias. posiblemente tengan o hayan tenido muchos de ustedes. Sí, el punto se define para la cita en bloque hacia el final, fuera del paréntesis. Controversia disuelta. Luego tenemos un ejemplo de cita de paráfrasis, ¿sí? Acá tenemos al señor Kotler, muy conocido para quienes son del área de negocios, administración y principalmente marketing, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia de esta cita de paráfrasis con la cita directa que vimos hace un momento? Que acá solo tenemos los datos del autor o autores y el año, ¿no? Este es un libro que es Dirección de Marketing, si no estoy mal, de Kotler y Keller, y es del año 2016. En la cita de paráfrasis no es obligatorio colocar el número de página. Coloco no es obligatorio porque en el APA dice, si el investigador gusta, puede agregar el número de página. Pero en general, les soy honesto, he visto muy contados casos en los que un investigador en una cita de paráfrasis agrega el número de página. Por lo general es de esta manera en la que vemos aquí. Autor y año, ¿sí? Esta es una cita de paráfrasis regular, la que hace un momento mencioné, y ahora vamos a ver, despedimos a Kotler, y vamos a ver una cita de paráfrasis de varias obras, o de cita múltiple, ¿no? Acá es lo que les estaba mencionando hace un momento, y que surgió la duda de una de sus compañeras, en la que tenemos una cita de paráfrasis
como ya saben, no se utilicen las comillas. Yo voy a explicar las ideas de otro autor con mis propias palabras. Y entre los paréntesis tengo una fuente que es Lamb y Herr del 2011, punto y coma, Kotler y Keller del 2012. Cierro paréntesis y el punto. ¿Sí? Esto de acá es porque ambos están haciendo una definición, conceptos básicos acerca del marketing, y yo, dentro de una cita de paráfrasis, digamos, he resumido, he sintetizado las ideas de ambos, las ideas en las que coinciden, en una sola. Entonces, ese es un tipo de cita, sí, es un tipo de cita que no veo mucho que se use en las tesis, más se utiliza en los artículos académicos científicos, pero demuestra pues que el investigador, los autores, las autoras están leyendo mucha literatura al respecto y pueden hacer este tipo de análisis. Es un análisis mayor, ¿no? Ahora, aquí viene también una consulta que suelen hacer mucho y por ahí que hasta me adelanto. Profe, ¿qué es mejor? ¿Hacer una cita directa o hacer una cita de paráfrasis? Siempre hacer una cita de paráfrasis es mejor que hacer una cita directa. Por dos motivos. Uno, porque en una cita de paráfrasis yo voy a exponer las ideas de otro autor con mis propias palabras y la adecuo esas mismas ideas, pero a mi propia narrativa en el texto. ¿Sí? No tengo que adecuar mi manera de escribir a las comillas. Esa es una. Y dos, porque de esta manera yo también demuestro a los lectores, bueno, al jurado que posiblemente va a revisar mi tesis, que yo he investigado, ¿no? Que simplemente no he citado de manera directa, he copiado, he pegado, he colocado las comillas, he cumplido, sino que he hecho un trabajo mayor. En lo que en muchas universidades le denominan, ¿no? La competencia en manejo de información, la competencia en habilidades informativas, de utilizar de manera ética, legal y con propiedad determinada fuente, ¿no? Levantaba la mano por ahí alguna de sus compañeras, no llega a ver quién. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Hola Guadalupe, sí, buenas noches. Ya, quería saber, buenas noches. En todo caso, en este tipo de cita, ¿no iría el IALT? En esta no, en esta no. ¿No sería más simplificado? Porque, o sea, poner a todos los autores, ¿no? Como que uno, Sí, podría ser extenso, sí, 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 absolutamente claro, comprendido. que no se Sí, podría, en todo caso. sí, porque lo que nos indica el APA es que tú colocas el et al a partir de 3 autores. Es decir, Ya, ahorita tengo el libro Kotler y Keller. Imaginemos que el libro fue escrito por Kotler, Keller y Smith, por 3 autores. Entonces, lo que colocaría acá sería Kotler, bueno, sería Lamb y Herr, 2011, punto y coma, Kotler et al, 2012. Ya no tendría que poner Kotler y Keller. ¿Por qué motivo? Porque ya colocamos el et al a partir de 3 autores. Eso, a propósito de tu pregunta, es un cambio que ha hecho el APA para esta 7ª edición. Una Antes, pregunta, ya no se necesitaría poner primero los tres autores, sino ya no. a la primera cita Sí, de los tres autores puedo poner directamente el primero y el hoy. sí, es correcto, Úrsula. Ya no es necesario. Ese es uno de los cambios que ahora ha traído el APA 7, ¿no? Con respecto a la edición anterior, sí. Antes tenías que colocar dentro de la cita, recuerda, hasta el sexto autor, ¿no? Y el séptimo recién era et al. Entonces, esa es una variación que tenemos con respecto a la edición anterior. Con 3 autores va de frente el et al. Sí. Para las citas, para las citas. Gracias por la consulta, Guadalupe, y también a ti por hacer la acotación.
Entonces, esto sería una cita de paráfrasis, como ya mencioné, los autores y el año, y una cita de paráfrasis o cita múltiple con varias fuentes separadas por un punto y coma. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el ya denominado cita de cita, o cita de fuentes secundarias, le llaman, ya casi de manera eufemística, creo, en esta nueva edición. Acá tenemos un ejemplito, ¿no? Dice, el cine expandido muestra los trabajos fílmicos, etcétera. Entre paréntesis, Export 2003, como se cita en Collado, 2019. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos accedido a este libro o artículo, no sabemos, de Collado del 2019, y dentro de esta fuente hemos hallado una cita del año 2003, ¿no? Posiblemente por ya la lejanía de los años no hayamos encontrado la fuente original y por tanto optamos por hacer una cita de cita o una cita secundaria, de fuente secundaria. Aquí la fórmula que nos dice APA es agregar el como se cita en Collado, ¿sí? Como se cita en. Esto vamos a agregar para el desarrollo de una cita de fuente secundaria. Ahora, una acotación también especial, el APA, ya sea en la edición anterior o inclusive en esta, cuando hace ejemplos de citas, siempre es de paráfrasis, siempre es de paráfrasis. Sin embargo, no prohíbe, pero he visto que se han hecho adaptaciones, ¿no? Para una cita de cita directa, por decir, ¿no? Simplemente agarras las comillas por acá, digamos, agarramos comillas, y luego del 2019 agregas el número de página, ¿no? Página 51. A mí personalmente me parece que es llevar un poco lejos el tema de la cita de cita, porque quiere decir, ¿no? Que además que no has podido encontrar el autor primigenio, el autor inicial, no has tomado el tiempo de hacer una paráfrasis, ¿no? Sino que has tomado el concepto tal cual lo ha citado Collado. Entonces, no es recomendable, muchos docentes le van a indicar ello, ¿sí? Sí, a veces pasa, porque hay autores que solamente producen, por ejemplo, en alemán, Correcto. entonces en ese caso te ves obligado. Claro que sí, claro que sí. Y yo les cuento, ¿no? Yo cuando he desarrollado antes una investigación eh, y, y no tenía manera de poder encontrar un artículo, un informe de un señor que se llama Vannevar Bush, que él escribía acerca de libros electrónicos, pero tenía, ¿no? un libro digital que lo citaba, también hizo una cita de cita, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Encontrar muchas veces fuentes de décadas atrás. Entonces, ahí es recomendable el uso de una cita de cita, pero en lo posible, la sugerencia es evitar. La sugerencia es evitar. Entonces, acá ya tenemos el ejemplo de cita, y aquí tenemos el cuadro resumido de cómo va las citaciones, ¿no? Una cita narrativa, una cita parentética, lo que ya también les mencioné. Y aquí lo que muchos de ustedes consultaron, para 3 autores o más, para un autor siempre es de esta manera, ¿no? El autor, el año. 2 autores también va, los autores, el año. Acá cuando es una cita parentética, ambos autores y el año. Para quienes se puedan percatar, acá hay un símbolo que es el ampersand, ¿sí? Es una I anglicana o una I inglesa, que no utilizamos nosotros en el idioma español, ¿sí? Pero que en las diversas traducciones del APA se mantiene, ¿no? Simplemente demuestra que hay una separación de autores, López y Torres, y acá una variación, ¿no? De 3 autores a más, en la primera cita y en las subsecuentes va de frente, Acosta et al. Acosta et al. Et al, puntito, porque es una abreviatura de et alis,
una locución latina que quiere decir y otros, ¿sí? Luego tenemos autor institucional con abreviatura, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS 2020. Cuando lo agregamos entre paréntesis, va entre corchete la abreviatura, la sigla, ¿correcto? Y ya en la segunda cita en adelante, va simplemente la abreviatura o la sigla. ¿Sí? Y bueno, autor institucional sin abreviatura siempre va de manera completa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una Universidad Continental 2016. Una vez un estudiante me preguntó, profe, pero ¿y si yo le coloco Universidad Continental y acá abro paréntesis, ¿no? Hago esta jugada, le coloco entre corchetes UC, 2016. Y en las siguientes pongo simplemente UC. ¿Qué le parece, no? Aquí debemos tener muy en cuenta que nuestro trabajo de investigación, que puede ser la tesis, el artículo científico, lo va a leer un público diverso, ¿no? Lo va a leer posiblemente cualquier persona que tenga acceso a Internet, y evidentemente también un público académico, científico que esté interesado en nuestro, ¿no? Pero las abreviaturas de siglas que no están popularizadas no se utilizan, porque UC podría llevarme a pensar que es Universidad de Chile, ¿no? Que es así, por ejemplo, es unas siglas que son reconocidas a nivel regional, por lo menos, en lugar de hacerme pensar que va por Universidad Continental. Entonces, a tener muy en cuenta ese punto. Miren, y justamente había resaltado este caso de 3 autores, porque es el que varía con respecto a la edición anterior. Renzo, tengo una consulta. He Sí, visto Orso. muchos artículos españoles, principalmente, no latinoamericanos, sino españoles, que cuyos autores, para poner su apellido paterno y materno, los suelen unir con un guión. Guión, sí. Sí. Sí, ¿Eso se está volviendo una tendencia o es como una manera de hispanizar el formato? ¿Cómo podría leerse eso? sí, gracias por tu pregunta. Y de hecho es una manera ya prácticamente global para los apellidos más que nada latinos, ¿no? Que son, ¿Se está volviendo una tendencia sí, el hispanizar el formato APA? sí, más que en el formato APA, es una tendencia mundial en la investigación para normalizar los autores, los nombres de los autores. Y voy a volver acá a estas páginas inicial. Por alguna razón, siempre vuelvo a esta lámina inicial. Hay 2 bases de datos que son, y ya lo mencioné, principales, el Web of Science y el Scopus, ¿no? Si yo pudiera definir estas bases de datos en términos generales, sería como la meta de los diversos investigadores a nivel mundial de publicar en este tipo de bases de datos, recursos de información. ¿Por qué? Porque aquí se publican artículos de las diversas materias, ¿no? Entonces, lo que buscan estas bases de datos importantes también es hacer una buena recuperación de información. Y para hacer una buena recuperación de información se han planteado una serie de lineamientos en conjunto también con otras organizaciones como lo son el ORC-ID. Quizás sus universidades les han hablado algo del ORC-ID. Es como el DNI de cada investigador y que ahora se está implementando mucho en Perú, sé que en Colombia ya se implementó. Y es la normalización de los nombres. Por ejemplo, si yo quisiera que me recuperen en estas bases de datos prestigiosas con mis 2 apellidos, Cóndor y Turrizaga, yo debería, en mi publicación, como justamente lo mencionas tú, agregar el guioncito, ¿sí? Este guioncito va a hacer que la persona que me cite no va a citar a Cóndor, va a citar a Cóndor
Iturrizaga. Cóndor-Iturrizaga, ¿no? Entonces, más que una tendencia del APA, es una tendencia a nivel global con respecto a la investigación, ¿no? Y esto muy tirado por estas dos grandes bases de datos, Web of Science Scopus, el ORCID, que lo que buscan es justamente normalizar títulos de revistas también, por ejemplo. Normalizar o estandarizar, por usar otro término quizá más común, nombres de universidades, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Cómo debería ser el nombre correcto? UPC, para, digamos, estas páginas. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Ciencias Aplicadas. ¿Y qué pasa si es que yo publico desde digamos, el vicerrectorado de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? ¿Cuál será mi filiación? ¿El vicerrectorado? ¿Será la casa de estudios? Lo mismo, si yo publico desde la facultad. Entonces, más que nada, es un trabajo de normalización, ¿no? Ese, digamos, es el fondo, el corazón de todo. Un poco para responder a tu consulta. No sé si la pude responder, espero que sí. Sí, muchas gracias. Vale, a ver, estábamos por aquí. Y siguiendo ya con nuestro programa, tenemos aquí el citado de figuras y tablas, ¿sí? Esta es la manera en la que se debe presentar una tablita en el estilo APA. ¿Cuáles son los puntos que debe tener? El número de tabla, un titulito, perdón, un número de tabla que se organiza de manera correlativa, es decir, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así en adelante. Luego un título de la tabla que va en cursiva, como acá. También puede ir una nota, ¿no? No es necesario esto de aquí, nota, ¿no? Aquí va una notita. Yo he agregado esto, ¿no? Por ejemplo, esta es una nota mía. Esta tabla muestra publicaciones multidisciplinarias, CCMM, medicina interna, MED y ecología. ¿No? Yo coloqué esto porque cuando rescaté esta tablita, que es en sí de un artículo, pensando en un lector, aunque aquí no hay un lector, ¿no? Pero digamos, hay una serie de estudiantes que están viendo la PPT, podrían no entender qué es CCMM, o qué es MED, o qué es ECO, ¿no? ECO podría pensarse que es economía, pero no, es ecología. Entonces, para eso sirven las notas. Si es que hay algo dentro de la tabla que no termina siendo claro, esta información se aclara en la nota. Y aquí tengo un punto. Y desde este punto comienza lo que acá se denomina la atribución del derecho de autor. ¿Qué elementos tiene? Aquí sí tomar nota, porque esto no lo coloqué entre llavecitas, ¿no? Llamados. Se utiliza cuando he copiado y pegado la tabla tal cual. ¿Sí? Y acá, entre comillas, y en cursiva voy a colocar el título del artículo. Por la inicial del nombre y el apellido, ¿no? Y si es que hay otro autor, ¿no? Coma I, la inicial del nombre, digamos que se llame María, ¿no? Simplemente la M, y a continuación Montesi. 2020, y luego el título de la revista en cursiva. Coma, acá lo que va en paréntesis es el volumen. Ustedes saben, las revistas vienen a veces volumen, año, ¿no? A veces en números romanos inclusive. Eso es lo que se coloca aquí. Y finalmente el número de página. Finalmente el número de página que antecede el URL del artículo, ¿sí? Esta es la manera... Ah, sí, disculpa, Úrsula, me Disculpe, parece.
Sí, y no podría ir solamente los autores y el año, porque si yo pongo los autores y el año, puedo ver en la referencia bibliográfica que me refiero a esa Sí, publicación. O tengo que poner el título, el autor, el nombre de la revista, etcétera. sí. En caso, muy buena la consulta, en el caso, si queremos hacerlo con lo que nos indica el APA directamente desde la fuente del libro, hay que colocarlo así, hay que colocarlo así. Sin embargo, yo también sé que algunas instituciones, luego de la nota, simplemente colocan, por decir, en este mismo ejemplo, Álvarez y Montesi, paréntesis 2020, nada más, ¿no? Pero esa sí sería, Úrsula, una adaptación que puede haber realizado. De hecho, en la universidad en la que yo trabajo, utilizamos de esa manera, para, ¿no? para, para cortar esta extensión, pero hay otras instituciones en las que sí utilizan la manera original, y es esta, ¿no? Ahora, al último le he colocado este CC BY, es algo adicional, es un tema de licencias de autor, no tomarlo tan en cuenta, pero hasta acá sí debería ser la forma completa, Úrsula, hasta el puntito de acá. Entonces, continuando, vamos a ver ahora el mismo ejemplo en una figura. Para la figura, yo ya no le he colocado una nota, directamente he colocado la palabra adaptado de. Este adaptado de se utiliza cuando yo no he copiado y pegado la imagen, ¿sí? He copiado y pegado la imagen, sino que yo algo he modificado, he cambiado, he añadido, he retirado dentro de la figura o imagen. Entonces, los elementos que tenemos aquí son los mismos que en lo anterior, ¿sí? Un título por el año y el URL, ¿sí? Son los mismos elementos que en la tabla, solamente que no le he agregado una nota. Ahora, acá sí hay una distinción y por eso lo he colocado en negrita, es lo del adaptado de, mientras que acá viene de frente el T. Correcto. Esa es una diferencia. Y ahora viene una pregunta que se hacen muchos estudiantes cuando presento lo de tablas y figuras. Dice, Renzo, ¿y qué pasa si la tabla o la figura la he preparado yo mismo, ¿no? O mi grupo de amigos y yo, ¿no? Para hacer la tesis. ¿Debo colocar elaboración propia en la parte inferior de la tabla o de la figura? Acá les voy a contestar primero una respuesta con lo que dice el APA, ¿sí? Lo que dice el APA, acá les voy a poner. Si yo dejara esta tabla acá, por ejemplo, esta con nota, y retiro esto de acá, ¿ya? Para esta tabla, para el APA, sería como que yo la he trabajado. No hay la necesidad de colocarle la elaboración propia. En cualquier manual de APA, digamos, sin una adaptación, les va a indicar eso. No es necesario colocar elaboración propia hacia el final. ¿Por qué? Porque se asume que si yo no he colocado la atribución del derecho de autor, ya sea que he adaptado o he traído, he copiado el texto tal cual, perdón, la imagen o la figura tal cual del texto original, entonces es algo que yo trabajé, algo que yo mismo elaboré. Eso es con respecto al APA, digamos, tal cual nos lo indica, y de hecho en la universidad en la que yo trabajo es así. Sin embargo, en mi casa de estudios, San Marcos, sé que hay una adaptación propia de la institución y pues se coloca en la parte de abajo elaboración propia, ¿no? Es decir, habría como un tercer caso acá para tablas y figuras en las que yo tengo que colocar elaboración propia hacia el final, ¿sí? Pero, les digo cómo es el APA original en sí, simplemente te da dos opciones, el de o el adaptado. Si lo has preparado tú, retirar esa sección y con eso ya estaría. Entonces, ya hemos concluido con el tema de citas
Y ahora vamos a ver un poco de qué son las referencias. Lo bueno es que hemos ido despejando en la medida de lo posible las dudas que han tenido. Igual si tuvieran alguna duda de citas, coméntenme y volvemos al punto. Ahora lo que vamos a ver son las referencias, ¿sí? A ver, ya. Vamos a ver las referencias. ¿Cuáles son los elementos de las referencias? Son 4. El autor, la fecha, parece que hay un comentario en el chat. Anteriormente, para describir la figura o esquema, el título o nombre estaba en la parte inferior. Sin embargo, ahora usted lo presenta en la parte superior. ¿Cambió? Es correcto, Guadalupe. Anteriormente, gracias por la consulta también, voy a volver a la diapositiva anterior. La tabla siempre estuvo en la parte superior, mientras que la figura estuvo, miren, la tabla era título y hacia abajo, el número de tabla y hacia abajo el título. Mientras que la figura en la sexta edición estaba en la parte de abajo de la ilustración y era seguido, era figura, punto y el título de la figura. Actualmente, con la nueva edición, tanto tabla como figura van en la parte de arriba, en la parte superior. Listo, Guadalupe, espero haya podido despejar tu duda. Entonces, Sí, gracias. de nada, Guadalupe. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? Son el autor, la fecha, el título y la fuente. No, aquí tenemos un ejemplito, que es un libro que me ha gustado mucho a mí, cortito, El diario de El Chavo del Ocho, ¿no? Aquí, ¿quién sería el autor? Pues el señor Roberto Gómez Bolaños. Pero para APA no se coloca el segundo apellido, eso apuntarlo. Solamente se coloca el primero siempre, ¿sí? Gómez, R. Si acá apareciera, por ejemplo, otro nombre, por ejemplo, Roberto Eugenio, acá sería Gómez, R. E. Porque para las iniciales de los nombres sí pueden ser varias, más para los apellidos solamente va uno. Acá tenemos también un podcast que yo suelo utilizar bastante, o escucho regularmente, Moloco Podcast, cuyos creadores de este contenido son Orozco, Carlos, ampersand, Lezama, Hugo, ¿no? Y en la parte inferior tenemos un ejemplito acerca de la UNESCO, y en este ejemplo la autoría no es personal, sino que es una autoría institucional. Así que la autoría es... Sí, Úrsula. Disculpa que le interrumpa. ¿La Claro, coma Úrsula. tiene que ir antes incluso de la I? O sea, Ampersand. C punto coma. Sí, C. Coma. Sí, para la referencia es la manera correcta de agregarlo. De acuerdo, gracias. De nada. No, está bien, Úrsula. No te preocupes. Interrumpe las veces que sea necesario porque con las consultas de todos, ¿no? Nos ilustramos mejor. Entonces, tenemos acá el elemento del autor, luego tenemos el elemento de la fecha, puede ser el año, o puede ser el año, el mes, o puede ser el año, el día y el mes, 2 de junio, o puede ser también S.F., que es la abreviatura de sin fecha. ¿Sí? Luego tenemos un tercer elemento, que es el de título. ¿Sí? Tenemos el artículo de revista, capítulo de libro, ¿sí? Todos estos elementos, por ejemplo, artículo de revista, capítulo, libros, páginas web, todos estos tienen siempre un título, eso es algo que lo vamos a rescatar. Y para el caso de elementos que no sean del ámbito académico, que sean, digamos, de redes sociales, se suele utilizar el tipo de formato entre corchetes, dentro del título, dentro de la sección de título. Y ya por último, tenemos la fuente. Para los libros
la editorial de la cual proviene. Para las revistas, la fuente no ha de ser la editorial, porque no vienen de una editorial, sino que la fuente va a ser el nombre de la revista, el volumen y el número. Y para las páginas web o en general recursos digitales, ha de ser el URL o el DOI. Ahorita vamos a ver qué es el DOI. Aquí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Para poder ubicar los elementos de un libro. Cuando nosotros tenemos un libro, ya sea impreso, como en este caso la portada digital, tenemos que ver dos secciones, ¿no? Acá ya quizás les voy a hablar unos términos. Es la portada, que es esta de acá, y la página que está en la parte posterior se denomina contraportada. Ahí muchas veces vamos a encontrar los elementos que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos que nosotros necesitamos? Como recordarán, ha de ser el autor, que acá es Santiago Posteguillo, el título, que es Y Julia retó a los dioses, pero en este caso el título tiene un subtítulo, ¿no? Que es Cuando el enemigo es tu propio hijo, puntos suspensivos, etc. ¿Qué otro elemento necesitamos? También necesitamos el elemento de la fuente. ¿Cuál ha de ser la fuente aquí? La fuente ha de ser Planeta, ¿no? Planeta, la editorial. Y el año, que está acá también, ¿no? El año 2020. Vamos a recoger con una llavecita, ¿no? Cuáles son los elementos, y a partir de esos datos, de que los recolectamos, los identificamos, comenzamos a preparar nuestra referencia bibliográfica. Esto mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos un video, ¿no? Esos mismos elementos vamos a obtenerlos. Por ejemplo, acá tenemos ya el título, que es Elon Musk y Tesla, el futuro del automóvil eléctrico, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿De dónde proviene? ¿No? Acá está también de dónde proviene. Y la fuente, que en este caso es el URL. Y sin olvidarme del año, que está debajo del título, ¿no? Dependiendo de la fuente, los datos van a presentarse en distinta manera. Aquí también los vamos a rescatar. Y ahora sí, ya vamos a ver cómo se hacen las referencias en libros. He colocado a la izquierda la sexta edición y a la derecha la séptima para que puedan ver las diferencias. Son ligeras, pero existen, ¿no? En la sexta edición yo tengo, por ejemplo, un libro que es La Divina Comedia y necesariamente tengo que agregar la ciudad. Mientras que en la séptima ya ese es un elemento que no lo voy a agregar, no es parte de, ¿sí? Pero ¿qué elementos sí voy a añadir? Voy a añadir el apellido del autor, la inicial del nombre, el año en el que ha sido publicado el libro, el título del librito en cursiva, y si es que tengo qué número de edición es, también lo voy a colocar, y como ya mencioné, la editorial, ¿sí? Volvemos a lo que hace un momento dije. Tenemos el autor, el año, el título y la fuente. Son los 4 datos, 4 elementos que yo debo tener a la mano para construir mi referencia bibliográfica. Ese con respecto a un libro impreso. Ahora, con respecto a un libro digital, es similar, ¿no? Yo voy a tener en la sexta edición el apellido, inicial del nombre, año, título y el recuperado de, ¿no? Y acá el URL. En la séptima edición ya no es necesario agregar el recuperado de, afortunadamente, porque era algo que yo también estaba muy en desacuerdo. Me parecía que era una pérdida de tiempo agregar el recuperado de, cuando simplemente podría agregar el enlace. Así que es un elemento que ya no lo vamos a agregar. O que en todo caso, dice el APA, es optativo si es que yo considero que esta referencia proviene de una página que cambia constantemente, que incluso o sea, que hay muchos cambios en la página,
que podrían hacerme pensar a mí que ese URL mañana más tarde no va a estar, ¿no? Pero es optativo actualmente. Bueno, acá nuevamente seleccionando los elementos, autor, fecha, título en cursiva, y en el ejemplo inferior, la fuente con el enlace web. Ahora bien, ¿cómo referenciar artículos? Acá también hay un cambio sustancial. Recuerdan que en las citas vimos que hubo una reducción, ¿no? Que ya desde los 3 autores era de frente. El primer autor seguido de et al. Eso de et al únicamente va para las citas. Va para las citas. Para las referencias bibliográficas, el et al no va. Eso es algo que no existe, ojo. Lo que sí existe es los puntos suspensivos, ¿no? En la sexta edición, cuando ya tenía de 8 autores a más, yo iba a colocar hasta el sexto, puntos suspensivos y el último autor. Ahora, en la séptima edición, yo debo colocar hasta el 20º autor, ¿no? Sus datos en mi referencia, y a partir del 21º voy a colocar puntos suspensivos. Puntos suspensivos y luego el último autor. ¿Sí? Ese es uno de los cambios también que hubo, y esto, digamos, se preguntarán, ¿cuál es la finalidad? ¿No? El APA nos está complicando todo mucho más. Pues esto se debe a que las investigaciones hoy en día son de carácter multidisciplinar y también de un trabajo cooperativo, colaborativo, entre diversas estudiantes, docentes, investigadores de diferentes instituciones, geografías, se juntan y elaboran un artículo científico, ¿no? Por ejemplo, este es un paper del área de la salud acerca del COVID, y se han juntado una serie de autores, ¿no? Un montón, para preparar esta investigación. Otra cuestión por ahí, alguien que ha estado más familiarizado con la sexta edición, es que había un elemento, ¿no? Que era DOI, 2 puntos, y como un URL, ¿no? Actualmente en la séptima edición se coloca el URL del DOI, de frente. Para quienes no tengan muy claro en qué consiste este DOI es como el DNI de un artículo científico o académico, ¿sí? Es el DNI, es algo incorruptible, cada artículo tiene un codiguito DOI y lo identifica de manera única. Luego, tenemos cómo referenciar las tesis. Acá solo hubo un pequeño cambio, bueno, 2. Ya el tema de la tesis de licenciatura, ¿no? El nombre de la institución va entre corchetes y luego se coloca el nombre del repositorio, en este caso repositorio institucional de la UNSP, ¿no? Seguido de el URL, ¿sí? Ese es el cambio con respecto a la sexta edición que también podemos encontrar. ¿Cómo referenciar páginas web? Este también ya es otro casito. Es muy similar también en esta séptima edición. A ver, vamos a ver. En esta séptima edición, el título ahora sí va en cursiva, antes no iba en cursiva. Se agrega necesariamente el nombre del sitio web, por ejemplo, este URL es un post dentro de una página web que se llama Facebook Artificial Intelligence, y también tengo acá el URL. Y acá pueden ver que he colocado así tachado, recuperado el 18 de septiembre, coma, de, y el URL. ¿Por qué lo taché? Porque, como les mencioné hace un momento, ahora colocar el recuperado es optativo, ¿no? Entonces acá yo podría colocar o podría no colocarlo, ya queda un poco a criterio del investigador si se agrega o no, ¿sí? Puntualmente para páginas web. Si me preguntan a mí, yo no lo agregaría.
Ya no es algo que demora más, incluso como los vamos a ver en los minutos ya finales, hay herramientas bastante interesantes como el Mendeley, que te ayudan mucho en hacer la gestión de referencias bibliográficas, ¿sí? En esta parte de acá, recuerden siempre, si es que no hubiera fecha, debemos colocar s.f. ¿Sí? Algo que acabo de percatarme y no les he mencionado, es que en las referencias bibliográficas, como ya saben, esta es una sección que va hacia el final del trabajo de investigación, está ordenado de manera alfabética y siempre con una sangría francesa. Una sangría francesa. Ahora, a veces me preguntan, oye Renzo, ¿y cómo se hace una sangría francesa? Vamos a hacer un ejemplo porque esa es una pregunta que siempre surge después de la charla. Entonces vamos a despejarla también ya una vez en un archivo Word. He pegado acá una referencia bibliográfica, ¿no? Sí, una referencia. En el Word, cuando estén trabajando, lo único que tienen que hacer es darle clic acá en esta flechita dentro de párrafo. Acá una sección que dice especial y te dice sangría francesa. Le das a aceptar y ya te crea esta particularidad que tiene las referencias del APA. Que no le tienen otros estilos de referencias y el APA, de tener una sangría a partir de la segunda línea, ¿no? Hacia el lado derecho. ¿Sí? Esa es una consulta que suelen realizar mucho. Volvemos a la presentación. Ya, ¿cómo referenciar charlas TED, ¿no? Videos en este caso. Voy a agregar el nombre del expositor en este caso, el año, el mes, el título del video, entre corchetes voy a agregar el tipo de material, y luego el nombre de la página, ¿no? En este caso es TED Talks y el URL. Sí, esa es la manera más adecuada de poder hacer una referencia bibliográfica de una charla TED. Bueno, si es que estos corchetes yo puedo utilizarlo para otros tipos de formatos, por ejemplo, la entrevista, la serie de TV, documental, audio, etcétera, ¿no? De hecho, algo que deben tener muy en cuenta, los corchetes es como un comodín en el APA, ¿sí? Lo que está entre los corchetes no está normado, no está normalizado, estandarizado. El APA que dice, puedes usar el uso de los corchetes. Estos son los usos son para agregar el tipo de material, pero no te dice que, por ejemplo, tiene que ser necesariamente video, ¿no? Digamos, podría ser media o media, ¿no? Ya aquí depende un poco más del autor de qué va a agregar dentro de los corchetes. Igual acá, si yo quisiera hacer una infografía, voy a utilizar la misma estructura que vimos hace un momento, y entre corchetes voy a agregar infografía, ¿sí? Y el URL sin la palabra recuperado de. Ahora, también puede pasar que ustedes deseen referenciar una red social, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, hasta ahora TikTok, ¿no? En una séptima edición, este tweet de Donald Trump sería de esta manera, ¿no? Trump, DJ, porque ven que es Donald J, 2020, 18 de junio, el título, acá no es un título de su post, porque los posts no suelen tener un título, entonces lo que se coloca aquí es el texto del post, ¿sí? El texto del post. Si es extenso, pues mi referencia bibliográfica será extensa también, correcto. Entonces acá, luego lo voy a encerrar entre corchetes, publicación, y colocaré el nombre de la red social Facebook. Si es muy extenso, tan extenso el post que no pueda citarlo y me ocupa muchas líneas dentro de mi Word, el documento que estoy preparando,
puedo hacia el final colocar unos 3 puntitos, ¿sí? Pero lo recomendable es que esté el post completo, claro, siempre que no ocupe, digamos, páginas tampoco, ¿sí? Y finalmente, el URL web. Ya casi finalizando, tenemos que la sección de referencias bibliográficas, lo que les mencioné hace un momento, se ordena de manera alfabética, ¿sí? Y aquí una cuestión bien importante, porque a veces me ha pasado y me dicen, Renzo, todo esto que me has enseñado referencias, ¿dónde lo coloco? ¿Como un pie de página? No. Las referencias bibliográficas se colocan hacia el final. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá, así como tengo mi capítulo, digamos, de introducción, luego puede ser mi problema de investigación, ¿no? Tengo mi metodología, tengo resultados, conclusiones, en fin. Ya, cada uno de estos es un capítulo o una sección, y yo también voy a tener mi sección de referencias. Dentro de esta sección de referencias es que voy a agregar de manera ordenada, de manera alfabética, cada una de estas referencias bibliográficas, ¿sí? No de esta manera, ¿no? Si por ejemplo yo hago acá, de acuerdo, Aquila, estoy haciendo el ejemplo con esto de acá, ¿eh? Et al 2020 se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es la manera correcta. ¿Qué no sería correcto? No sería correcto que yo coloque, por ejemplo, algo así. Algo como esto, digamos. Un pie de página, ¿sí? Y esto lo veo mucho. Y esto es incorrecto. Colocar esto de acá como pie de página, así, eso no es correcto, ¿sí? Esto no lo deben hacer. No va, Tengo una ¿sí? consulta. Sí, En el caso de que se cite una publicación de un autor, o mejor dicho, dos publicaciones de un autor de un mismo año, solo ponerse A y B. Bien, correcto, sí, sí. está bien. Pero me ha pasado, por ejemplo, de que en qué orden pongo A o B en función al orden ortográfico de la bibliografía Es el en función cronológico. o en función a la aparición en el texto. Porque sería raro que yo vea, por ejemplo, no sé, autor año B y que en el siguiente capítulo recién encuentre el A. Ah, con respecto a A lo las de, citas. sí, a la cita, sí, no, ahí sí, con respecto a la cita, de todas maneras tiene que ser con respecto a la sección en donde aparece el autor, Al sí, orden de las citas. Al al orden margen de de la que el cita. título comience, no sé, pues con Z, esa Z va a ser la A. Sí, exacto. Ah, Ahora, bien. cuando haces una, estaba pensando yo en la cita múltiple, que es algo que, por cierto, creo que no lo aclaré, pero voy a hacer un ejemplito. Vamos a hacer así. Este orden, este orden es cronológico. Este orden es cronológico. Pensé que ibas por esta pregunta, por la cita múltiple, pero no. Lo que tú indicas va de acuerdo a cómo va apareciendo en el texto. Eso es correcto, sí. Gracias. Nada, Úrsula. Entonces, chicos y chicas, para concluir esta parte, nunca, nunca, nunca hagan una referencia bibliográfica como una nota a pie de página, porque está mal. No, no va así. La manera adecuada, óptima, correcta es colocarlo dentro de la sección de referencias, tal como lo vemos acá, ordenado de manera alfabética, con sangría francesa, y en fin. ¿Son requisitos un poco pesados? Sí, son requisitos pesados, ¿no? Por eso es, la redacción académica no es una tarea sencilla. Desde que ustedes se comienzan a plantear el problema de investigación, entran en una serie de
de dificultades en el camino hasta que se publica su tesis, trabajo de investigación, trabajo de suficiencia. Bueno, ya para hacer un resumen de cuáles son los distingos, las diferencias de la séptima con respecto a la sexta edición, la cita en el texto con 3 o más autores se acorta desde la primera, debe ser acá, discúlpenla. Desde la primera. Como segundo, ya no necesitamos incluir la ciudad en la referencia, ¿no? En lugar de colocar Lima, planeta, colocaremos únicamente planeta. Debemos incluir el apellido hasta 20 autores en la referencia. Antes solo eran 7 y colocábamos puntos suspensivos. Ahora es hasta los 20 y colocamos puntos suspensivos si es que hay más. Bueno, y en la etiqueta DOI ya no se utiliza, va de frente el URL del DOI y no necesitamos incluir el recuperado de, como les expliqué previamente. Bueno, este de acá es de parte del colectivo al que pertenezco, que hemos estado un poco adormilados, honestamente, en este último año, pero que pensamos resurgir, es algo que quisiera comentar en todo caso a Becker, ya luego conversaremos más adelante para algunas cuestiones. Es un correo al que pueden contactarme, si es que tuvieran alguna pregunta adicional, y estas son las referencias bibliográficas que he utilizado. Nada más para concluir en estos últimos minutos que quedan, me gustaría mostrarles esta herramienta que existe hoy en día y que ayuda muchísimo para las referencias bibliográficas, que es el Mendeley Desktop, ¿sí? El Mendeley Desktop, como les mencioné en la PPT inicial, y siempre he vuelto a esta PPT inicial a lo largo de toda la presentación, se encuentra aquí, ¿no? Dentro del segundo punto del flujo, organización de la información, Mendeley, o también Zotero es una herramienta libre, ambas son descargables, digamos, gratuitas, pero Zotero es de acceso abierto, open source. ¿Qué permite? Permite hacer justamente centralizar distintas fuentes, distintos libros, distintos artículos, tesis, en fin, en un solo punto, como es acá, y poder hacer las citas y referencias bibliográficas de manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, simplemente le daría clic acá, copias, voy a hacer algo muy cortito, formatted citation, voy a ir a mi Word, y en lugar de ponerme a pensar cómo va cada referencia, el Mendeley me lo da ya formateado de manera correcta, ¿no? O correcta entre comillas, hay que ver si la metadata está puesta de manera adecuada, eso siempre es importante. Hay algunas cosas que se podrían corregir, ¿no? Por ejemplo, acá sería 27 de mayo, cuestiones, ¿no?, que hay que revisar, pero en general te ayuda mucho en la elaboración de las referencias bibliográficas, ¿sí? Ahora, esta es una manera digamos, de trabajar, pero aún con estos softwares que ayudan mucho, algo en lo que sí va a depender más ya de la habilidad del estudiante, es esto, ¿no? Las citas. Por las referencias, medio que ya se está automatizando con los cambios en la tecnología para la producción académica, pero el saber hacer una cita directa, corta, una cita directa en bloque, una cita de paráfrasis, una cita múltiple, una cita de cita, eso sí no te ayuda la herramienta del software, ¿no? Para eso uno sí tiene que conocer en qué casos voy a utilizar cada uno de estos tipos, ¿no? Y aplicarlo de manera más prolija. Bueno, chicos, eso es la presentación del día de hoy. Ha sido un gustazo poder absolver las dudas que han tenido a lo largo de la charla. Ha sido muy gratificante escuchar la participación de tantos, ¿no?
Cintia, Cledi, Enrique, Guadalupe, Yasmín, Juan Pablo, Lorena, Sandra, Úrsula, a quienes participaron y a quienes no, muchas gracias. Igual quedo a disposición si hubiera algunas consultas finales, consultas de parte tuya, Becker.